Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Además recuerda que estoy distribuyendo lo que es el solucionario del libro de estática de Hibbeler 14ª edición a los que son miembros de mi canal. Hay un video en la sección comunidad donde dice bienvenidos miembros del canal, en donde explicaré más a fondo esta parte. Sin más preámbulos, pues comencemos. El problema dice, se muestran los pesos de los diferentes componentes del camión, reemplace este sistema de fuerzas por una fuerza resultante equivalente y especifique su ubicación medida desde B. Entonces aquí tenemos lo que es un camión, aquí hay diferentes pesos, nos dan simplemente 3. Estos 3 pesos están actuando dentro de este camión y lo que nos pide es lo siguiente, nos pide que reemplazamos las 3 fuerzas por una sola fuerza. Entonces para hacer esto vamos a reemplazar las 3 por una sola fuerza resultante. Entonces el primer paso es hacer un diagrama de cuerpo libre. Podemos hacer un pequeño diagrama del camión, sin embargo yo prefiero trabajar en donde están actuando las fuerzas, es decir, en el suelo. El suelo asumir que es una pequeña viga, entonces en esta viga esto me representa el suelo, porque igual a la larga el peso se va a concentrar en el suelo. Ahora, ¿dónde están actuando estas fuerzas? Pues nos dice, mejor dicho, ¿dónde va a actuar la fuerza resultante? Va a actuar en un punto medida desde B. ¿Dónde está B? Aquí. Para mí B va a ser este extremo. Entonces ubico el punto B. Una vez ubicado el punto de referencia, en este punto vamos a dibujar un plano cartesiano. Eje X, eje Y. A continuación vamos a dibujar las diferentes fuerzas que estén actuando en el sistema, fuerzas y momentos. En este caso solo hay 3 fuerzas, entonces las 3 fuerzas las podemos ver aquí, están actuando con sus diferentes valores. Y finalmente vamos a dibujar, también dibujamos lo que es el punto A, un punto A de referencia que no lo vamos a ocupar para el cálculo, pero sí es necesario porque nos dan una distancia de 6 pies que está justamente medido desde A. Finalmente vamos a dibujar todas las distancias y todas las direcciones de las fuerzas. En este caso, como las fuerzas son verticales, no hay direcciones, simplemente hay distancias que podemos ver aquí. Con esto yo puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y comenzamos a resolver el problema. El primer paso va a ser, para reemplazar este sistema de fuerzas por una sola fuerza resultante, hay que sumar todas las fuerzas. Y como aprendimos en el capítulo 2, para sumar fuerzas, primero debemos sumar las fuerzas en el eje X y luego en el eje Y. Entonces, de desarrollo vamos a hacer la suma de fuerzas. Entonces, comenzamos con la fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y esto es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X. Entonces, ¿cuántas fuerzas en X tenemos? Es decir, ¿cuántas fuerzas horizontales tenemos? En este caso no hay ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, para este caso, la fuerza resultante en X va a ser igual a 0. Lo que hicimos para X vamos a hacer para Y. Vamos a aplicar vamos a decir que la fuerza resultante en Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y, es decir, las fuerzas verticales. Entonces, en este caso tengo 3 fuerzas verticales, sería menos 3.500 libras, menos 5.500 libras, menos 1.750 libras. ¿Por qué negativas? Porque están yendo hacia abajo. Sumo, sumo resto, dependiendo del caso, y yo sé que mi fuerza resultante en el eje Y es de menos 10.750 libras. Una vez que yo encuentro el valor, debo saber si esta fuerza en Y, como es vertical, tiene que ir hacia arriba o va hacia abajo. ¿De qué depende? Del signo. Cuando sale positiva, va hacia arriba. Cuando sale negativa, va hacia abajo. Entonces, como salió negativa, quito el signo y a la derecha pongo una flecha hacia abajo. Con esto yo estoy indicando que esta fuerza actúa en el eje Y, pero está yendo hacia abajo y por lo tanto ya se sobreentiende que es negativa. Listo, con esto ya tenemos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Con estos dos valores nosotros podemos encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Reemplazo estos valores. Entonces aquí tengo la fuerza en X, aquí tengo la fuerza en Y, elevo al cuadrado, sumo y saco la raíz cuadrada y con esto yo sé que la fuerza resultante en Y es de 10.700, perdón, la fuerza resultante es igual a 10.750 libras. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas. Además de que el libro me dice que si la respuesta sale mayor a 1000, yo debo utilizar lo que son prefijos. En este caso, aplicando estas dos reglas que ya vimos en el capítulo 1, la respuesta final quedaría que la fuerza resultante es igual a 10.8 kips. Kips significa kilopounds en una palabra en inglés que en el español es kilo libras. Listo, una vez que tengamos la fuerza resultante,
debemos calcular lo que es la dirección de la fuerza. Entonces la dirección de la fuerza se calcula con la siguiente ecuación. Tangente a la inversa de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Reemplazamos los valores, siempre positivos. Recuerden que una fracción no hay cómo dividir para cero. Entonces, dentro de esta ecuación de la dirección de la fuerza, cuando la fuerza resultante en X es igual a 0, significa que la fuerza resultante es vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, cuando tengamos la fuerza resultante en X que sea 0, automáticamente sabemos que el ángulo es de 90. En la calculadora no va a salir esto porque esto es un error matemático, pero se sobreentiende que cuando la componente en X es igual a 0, la pendiente no hay pendiente, entonces el ángulo es de 90 grados porque la fuerza resultante es vertical. Ahora, este valor de aquí depende de dónde se vaya la fuerza resultante, si se va hacia arriba o se va hacia abajo. En este caso, ¿cómo se mide? Primero hay que establecer dónde está medido este ángulo que hemos calculado, ¿no es cierto? Este ángulo de 90 grados vamos a dibujar primero un punto para ver dónde se encuentra ubicado. Un punto, y de este punto vamos a dibujar una línea horizontal a la derecha o a la izquierda, a donde sea. ¿De qué depende? De la fuerza resultante en X. ¿A dónde apunta la fuerza resultante en X? Como la fuerza resultante en X es 0, pues simplemente puedo dibujar a la izquierda o a la derecha porque no hay ningún problema. Entonces dibujo a la derecha para este caso. Y ahora dibujo la fuerza resultante en Y. La fuerza resultante en Y va hacia abajo, un vector así. Entre estas dos formo un arco y automáticamente se sobreentiende que estos 90 grados se ubican aquí. Perfecto. Una vez hecho este análisis, ya tenemos la fuerza resultante en X, en Y, la fuerza resultante total, el ángulo que en este caso es de 90 grados, que iría en este sentido. Vamos a calcular lo que es la ubicación de esta nueva fuerza resultante, porque esta fuerza resultante vamos a reemplazarla por estas tres fuerzas, pero doctor, aquí, no sabemos, eso vamos a calcular. Entonces para ello primero necesito saber con respecto a qué punto yo voy a medir. Como me dice que debe ser medida desde el punto B, vamos a encontrar la sumatoria de momentos del punto B de este sistema con las tres fuerzas. Entonces vamos a calcular el momento con respecto al punto B. Momento con respecto al punto B, considerando que el giro antihorario es positivo, es igual a la sumatoria de momentos en B más la sumatoria de momentos libres. Entonces, momentos en B son los momentos que generan las fuerzas y momentos libres son los momentos que han sido dibujados o que estaban presentes antes, al inicio del diagrama de cuerpo libre. En este caso no había ningún momento libre. Comenzamos con el desarrollo. Recuerden que el momento se calcula multiplicando fuerza por distancia. La fuerza tiene que ser vertical y la distancia horizontal, o viceversa, la fuerza horizontal y la distancia vertical, pero siempre con esa condición, porque así garantizamos que el ángulo entre ellas sea 90 grados, y es la condición para multiplicar una fuerza por una distancia, que los dos sean perpendiculares, es decir, que entre los dos exista un ángulo de 90 grados. Listo, aquí tengo fuerza vertical, multiplicamos por una distancia horizontal que separa la fuerza del punto B, que en este caso es 3 pies. Por eso es 3.500 libras por 3 pies. ¿Y por qué es negativo? Esto es por el giro. Imaginemos que el punto B es el centro de un reloj y la viga representa una manecilla del reloj. Y yo le empujo ¿hacia dónde? Hacia abajo. La manecilla va a girar así. Este giro que se produce es horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Cuando el giro es horario, yo digo que el momento es negativo, por eso es menos. Lo mismo esta fuerza vertical por la distancia horizontal que separa el punto B de la fuerza, que es toda esta distancia que corresponde a 17 pies. Entonces sería el valor de esta fuerza, 5.500 libras por 17 pies, fuerza por distancia, y negativo porque el giro que produce es antihorario. Vamos con la otra fuerza, así mismo, tenemos la fuerza de 1.750 libras, en fuerza vertical por la distancia horizontal. ¿Qué distancia? La distancia que separa esta fuerza del punto A, que en este caso sería todo este valor, que corresponde a un valor de 25 pies. Fuerza por distancia. ¿Y por qué negativo? Asimismo, el punto B es el centro de un reloj, la viga representa una manecilla del reloj y la fuerza representa hacia dónde empujo esta manecilla. Si yo la empujo hacia abajo, la manecilla va a ser este giro. El giro es en sentido horario, entonces cuando el giro es horario se dice que el momento es negativo. Resolvemos las multiplicaciones y luego sumamos. Y nos dice que el momento en vez de menos 147.750 libras por pie. Perfecto, entonces ya tenemos estos cuatro datos de aquí. Recuerden que el ángulo, para nosotros en nuestro caso, era así, estaba medido acá. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a calcular dónde se ubica esta fuerza. Entonces vamos a calcular la ubicación de la fuerza resultante. Para eso vamos a hacer un pequeño esquema. ¿Por qué?
Ya no vamos a utilizar esta viga, o mejor dicho, este diagrama de cuerpo libre. Vamos a quitar todas estas fuerzas y vamos a reemplazarlas por una sola fuerza. ¿Por cuál fuerza? Por la fuerza que hemos encontrado. Entonces, dibujamos el mismo diagrama de cuerpo libre, el mismo punto B, el mismo plano cartesiano, solo que ya no dibujamos estas fuerzas que son innecesarias. Simplemente dibujamos la fuerza resultante, que en este caso, la fuerza resultante en X era 0. Luego la fuerza resultante en Y era menos 10.750 libras hacia abajo, por eso dibujé hacia abajo. Aquí tenemos el ángulo, que es medido desde el eje X positivo hacia acá, que este tiene un valor de 90 grados. Y recuerden que la fuerza resultante puede actuar aquí, 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 donde no sabemos. Por eso que la distancia del punto B hacia esta fuerza es una distancia X que no conocemos, pero que podemos calcularla. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a calcular aquí nuevamente el momento con respecto al punto B para este sistema que ya no tiene las tres fuerzas, sino que tiene la suma de todas las fuerzas. Entonces, fuerza vertical por la distancia horizontal. Momento en B es igual a fuerza vertical, que era la fuerza resultante, que es de 10.750 libras, por la distancia horizontal, que es un valor que no conocemos, que llamamos X. ¿Y por qué menos? Recuerden, imaginemos que el punto B es el centro de un reloj, esta viga es una manecilla del reloj y la manecilla la empujo hacia abajo, el giro que va a producir es horario. Cuando el giro es horario, el momento va a ser negativo, por eso es menos fuerza por distancia. Recuerden que estos dos sistemas son equivalentes, es decir, voy a reemplazar estas tres fuerzas por esta fuerza de acá, pero es exactamente el mismo. Entonces, quiere decir que si yo calculo momento en B aquí, va a ser igual al mismo momento en B acá. Es decir, que esta ecuación de aquí con la ecuación de acá, yo las puedo igualar. Igualo estas dos ecuaciones, ¿sí? Esto de aquí, como aquí tengo menos y menos, multiplico al miembro izquierdo y al miembro derecho por menos 1, se hace en positivo, despejo X, este valor que está multiplicando pasa a dividir. Ahora que está dividiendo libras con libras, se eliminan. Me quedaría simplemente pies, divido estos dos valores y yo sé que X tiene un valor de 13.7442 pies. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la distancia X es igual a 13.7 pies. Entonces, a 13.7 pies del punto B se ubica la fuerza resultante. Y listo, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.